so far, but you've always been my home. I know it's dark, 'cause one of us just let it go. You let it go, let it go. You let it go in my heart. You let it go, let it go. You let it go. If I can count on you. We've come so far, but you've always been my home. I know it's dark, 'cause one of us just let it go. You let it go, let it go. You let it go in my heart. You let it go, let it go. You let it go. If I can count on you. Buenas tardes, bienvenidas sean todas y todos a nuestro siguiente evento magistral. Damos inicio con el lanzamiento del Data Hub y Living Lab del Instituto para el Futuro de la Educación y el panel magistral, Adopción de Analíticas del Aprendizaje en Latinoamérica, Oportunidades y Barreras. Para ello, cedo la palabra a Isabel Hilliger, subdirectora de Medición, Evaluación y Calidad de la Escuela de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante. Sí. También pueden ver acá los panelistas que estamos desde vía remota. Agradecer al resto de los panelistas mientras.
Y tenemos al ingeniero Nicolás Elton por parte de la empresa YouPlanner y al doctor Jorge Maldonado Maguat, tanto por Universidad de Cuenca como por Edu Analytics. Entonces, antes de dar inicio al panel, me gustaría cederle la palabra al doctor Héctor Ceballos, director del Living Lab y Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación, porque nos va a anunciar el lanzamiento de una nueva iniciativa del Instituto para el Futuro de la Educación. Entonces, dejo con ustedes al doctor Héctor Ceballos. Muchas gracias, Isabel. Gracias por atender a este llamado. Estoy muy gustoso de presentar esta iniciativa que hemos estado preparando desde el Instituto para el Futuro de la Educación, y pues quisiera comenzar con un video que hemos preparado para que conozcan las principales ideas de lo que constituye la iniciativa y lo que lo motiva. Si me ayudan con el video, por favor. New ideas are our drive for evolution. Do you have an innovative idea or challenge that can change the course of higher education? Transformation through innovation is the engine that makes the world move every day. At the Institute for the Future of Education, our purpose is to engage with world experts and focus on the generation, transfer, and communication of educational innovation in an experimental, interdisciplinary, world-class way. Driven by our transformative ideals, we created the Living Lab and Data Hub. They're platforms for groundbreaking experimental education research at Tecnológico de Monterrey for local and international researchers. Our team will provide you with a platform for tech-based, data-driven research with the participation of students, professors, and researchers from all over the world in one place. It's our turn to co-create the future of education. Are you ready? Gracias, pues bueno, esto nos da una idea de qué es lo que motiva esta área. Y el objetivo principal es hacer investigación experimental dentro del TEC, ¿sí? Para eso tenemos dos componentes. El primer componente es el Living Lab, que es una plataforma de ciencia abierta, un ambiente de co-creación, donde buscamos integrar investigadores, empresas de tecnología educativa, integrarlo también con la facultad, con los alumnos, para realizar este tipo de investigación que nos ayuda a probar la eficacia de las tecnologías, llevar retos a la práctica colaborativa, a la investigación colaborativa, y para esto estamos desarrollando esta plataforma. Por otra parte, el Data Hub lo que persigue es proveer a los investigadores información para realizar investigación. ¿Y de dónde proviene esta información? Bueno, de las bases de datos institucionales. Se ha estado preparando, curando, anonimizando información, cuidando la protección de los datos para poder ofrecer algo que prácticamente nadie está dando, ¿no? Ese acceso a esta información que nos permitiría evaluar cómo está el alumno aprendiendo, cómo se refleja en sus calificaciones y en diferentes fuentes de datos que, como hemos estado viendo en las presentaciones anteriores, son una beta que podamos explotar para hacer investigación y aplicarlo al desarrollo de conocimiento. Y como en este lanzamiento lo que queremos es invitar a la gente a que conozca la información que ya tenemos lista, a la que podemos darles acceso a través de un proceso de solicitud de información. Originalmente esta información va destinada a investigadores del TEC, pero aquel investigador de fuera que nos esté viendo y quiera participar puede hacer alianzas con nuestros investigadores y desarrollar un proyecto y por medio del mismo acceder a estos datos, ¿sí? Una muestra de lo que vamos a estar haciendo es esta colección ya de datos de estudiantes. Estamos hablando de más de 500,000 estudiantes que han pasado por los últimos 25 años por el TEC de Monterrey a nivel prepa, profesional y posgrado, ¿sí? Hay información como sociodemográfica, las pruebas de admisión, toda su historia académica, el tema de las becas, bajas o deserción. Entonces, toda esta información se ha estado preparando, limpiando, anonimizando para que se reduzca a puntos de datos que podrán ser explotados y utilizarlos para hacer pruebas, hacer modelos, y esto es a petición del interesado. A petición de los investigadores podemos prepararles una sábana de datos que les pueda servir para su experimento.
Por otra parte, Living Lab lo que busca es articular un poco, articular la experimentación, ¿no? La experimentación que puede ser en términos de datos, un llamado para participar en convocatorias basadas en datos o basadas en tecnología, ¿sí? Tecnología educativa. Para esto tendremos un panel de académicos expertos en el tema que nos va a apoyar para preparar la convocatoria y así hacer una cancha en la cual puedan jugar los investigadores. Ya teniendo todo el set listo, vendría la gente a hacer propuestas y sobre eso recolectaríamos información para proporcionárselas y entonces cada quien puede hacer su investigación, ¿sí? También es un llamado para empresas que tengan tecnologías que quieran probar de forma masiva. Podemos apoyarles para hacer esta configuración experimental y con el apoyo de expertos en el área, evaluar sus tecnologías, ¿sí? Un ejemplo de es la primera convocatoria que vamos a lanzar ya a partir de ahora, que es basada es para analizar el tema de la deserción estudiantil. Hay varios componentes que intervienen ahí. Aquí estoy mostrando el panel de asesores académicos que nos están apoyando justamente en delimitar el alcance de la convocatoria, alinearla a las necesidades actuales de investigación. Y por otra parte, tenemos también la contraparte, que es el cliente, nuestro cliente interno, que en este caso es un área del TEC que se dedica a mejorar los temas de deserción o de retención en el instituto. Entonces, estamos haciendo alianzas con las dos partes, la parte académica y la que puede llegar a implementar una solución de este tipo, ¿sí? Y por parte de las convocatorias experimentales, pues contamos vamos a lanzar por ahí de febrero o marzo también la primera convocatoria sobre laboratorios remotos. Y para ello estamos invitando a dos empresas que se dedican a hacer este tipo de plataformas. Una es Labsland, la otra es eLabs, del profesor Macías, que aquí nos acompaña, y que a partir de esta convocatoria lo que buscamos es ver cómo funcionan las herramientas en el entorno educativo, cuáles son las ventajas y pues probarlo metodológicamente, ¿no? Seguirán habiendo convocatorias, por ejemplo, temas de realidad aumentada, realidad virtual, simulaciones. Esto viene en camino, vienen otras cosas, convocatorias basadas en datos también, que vamos a tener, por ejemplo, el tema de los análisis de competencias. El modelo TEC 21 plantea este tema y empieza a haber ya bastante información al respecto que podemos utilizar para analizar qué tal está evolucionando este sistema. Ya por último, invitarlos a este seminario que hacemos cada mes, en el cual invitamos a los expertos en los temas que estamos alineando a las convocatorias para que nos muestren cuáles son los puntos más importantes a atender y que con la comunidad que está participando, que asiste a los seminarios, vayamos creando estas convocatorias y salga en un formato o con ciertos requerimientos que ya sabemos que la gente está esperando, ¿no? Entonces esa es la última invitación y ya solo por último presentar el equipo que nos está apoyando. Luis Morán en el tema de las empresas de base tecnológica, de educación tecnológica, perdón, Joan Alvarado en el tema de las convocatorias basadas en datos y Gerardo Castañeda con la evaluación de los instrumentos y todo lo que conlleva en el Data Hub asegurar la calidad de los datos, ¿sí? Pues muchas gracias, Isabel, y ya aquí solo dejo la página web, los correos donde nos pueden encontrar y a sus órdenes. Los invito a visitar el sitio y ahí mantenernos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por presentar tan notoria iniciativa. Voy a volver a compartir pantalla. Y bien, así como podemos ver desde esta iniciativa potente por parte del TEC de Monterrey, bueno, todos nuestros panelistas tienen algo en común y es que son agentes de cambio en distintos ámbitos de la analítica del aprendizaje. Y cuando hago alusión a la analítica del aprendizaje, me refiero a la medición, recolección, análisis y visualización de datos educativos de los estudiantes y de sus contextos con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que esto se produce. Y a través de este panel lo que buscamos es crear conciencia respecto a los avances que ha tenido la analítica del aprendizaje y otras líneas basadas en datos educativos, tanto a nivel global como a nivel regional,
a su vez, socializar lecciones aprendidas a partir de la experimentación y escalamiento de estrategias basadas en la analítica del aprendizaje en universidades latinoamericanas desde la perspectiva tanto de la academia como de la industria. Y finalmente, convocar a participantes de este congreso a colaborar, ya sea en distintas redes, como puede ser Solar, esta sociedad de investigación en Learning Analytics, y hay un grupo de especial interés con foco en Latinoamérica, o también colaborar a través del Living Lab y el Data Hub. Entonces, habiendo ya visto la presentación de Héctor, me gustaría darle el pase a otros panelistas para que también nos cuenten respecto a su experiencia en relación al análisis y gestión en torno a datos educativos, y me gustaría darle en primer lugar que pudiera presentar la doctora Claudia Camacho. Voy a dejar de compartir pantalla para que ella también pueda compartir parte de su experiencia, y ahí les invito a los panelistas a regularse utilizar más o menos 5 minutos para contar de su experiencia en torno a estos temas. Por favor, Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a Isabel y al doctor Héctor. Les platico, soy Claudia Camacho, soy doctora en ciencias y colaboro en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de Campus Toluca y también en Writing Lab del Instituto para el Futuro de la Educación. Bueno, esencialmente la doctora Isabel ya nos platicó lo que es la analítica del aprendizaje, y pues es justamente interpretar los datos, analizarlos, saber cómo visualizarlos, porque también esa es una parte muy importante para finalmente llegar a que podamos tomar decisiones. Todos los participantes en la educación, no solo las instituciones y los profesores, sino también los aprendices, los estudiantes mismos, que puedan tomar mejores decisiones sobre pues, cómo pueden ir aprendiendo. Aquí les muestro algunas imágenes de cómo ha cambiado la educación y por qué en el Tecnológico de Monterrey, pues justamente estamos trabajando tan comprometidos con esta parte de pues irnos adaptando a las necesidades de los estudiantes, y por qué también ha sido, fue sencilla esta transición del modelo presencial. Bueno, si no sencilla, sí estábamos preparados para la transición del modelo presencial al modelo en línea. En el 2019 se lanzó el modelo educativo TEC 21, donde cambiamos toda nuestra perspectiva educativa, y pues llegó solamente a unos cuantos meses antes de justo la pandemia, que ha sido un gran cambio en la educación, y pasamos del modelo presencial. Algunos estudiantes ya estaban en modelo a distancia y utilizaban mucha tecnología, pero ahora la totalidad de los estudiantes están en el modelo en línea. Utilizan tablets, utilizan computadoras, utilizan dispositivos electrónicos, páginas, apps, donde queda registrado justamente cómo van desarrollando ese proceso de aprendizaje, esas vivencias universitarias, desde su proceso de inscripción, todo su proceso de aprendizaje, hasta su proceso de egreso. Y es ahí la riqueza de esta herramienta que nos puede ayudar y dar información para dar mejores soluciones a la educación. Dentro de mi experiencia, ¿qué les puedo platicar? Pues dentro del TEC hemos hecho cosas como, por ejemplo, identificar patrones en los estudiantes que requieren apoyo psicológico durante la pandemia por COVID-19. Este ha sido un gran problema a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud declaró este trabajo como relevante porque efectivamente pues, es capaz de salvar vidas. Los estudiantes universitarios se han visto muy comprometidos en su bienestar y en su salud emocional, y es por eso que identificar estos patrones es tan importante para predecir pues justamente si necesitan ayuda profesional o no. Asimismo, hemos avanzado en otras áreas, por ejemplo, identificar las necesidades de desarrollo y capacitación para nuestros docentes, tanto en la evaluación, en el desempeño, como para la impartición de las clases en línea. Les comentaba que en el Tecnológico de Monterrey hemos sufrido pues 2 cambios drásticos en los últimos años, el modelo educativo y el cambio completo a la modalidad en línea. Entonces, ha sido importante para nosotros tratar de entender cómo, como docentes, estamos afrontando esta situación y qué necesitamos de nuestra institución.
También lo que hemos realizado dentro de mi experiencia es identificar cómo los estudiantes correlacionan conceptos. Soy profesora del área de ciencias y pues justamente sabemos que enseñar ciencias exactas es todo un reto. Y sí, entender cómo los estudiantes están enlazando los conceptos desde su perspectiva, pues nos ayuda a apoyarlos justamente pues en la parte que más necesiten. Aquí les muestro pues algunas de nuestras representaciones. Ahí podemos ver lo que les comentaba, pues cómo podemos analizar las emociones de los estudiantes, que pues esto es un gran avance, es un avance enorme el poder saber cómo nuestros estudiantes se sienten, específicamente en la pandemia, pero también durante el proceso de aprendizaje. ¿Qué necesitan? ¿Sí? Si necesitan apoyo sobre un cierto tema o sobre el uso de las herramientas, que justamente es el caso que les estoy mostrando aquí, sobre a los profesores qué necesitaban en cuanto al apoyo, al apoyo tecnológico, tal como lo expresaban en sociedades, en redes sociales, como el workplace. Cómo relacionan los conceptos. Aquí está un ejemplo de cómo lo podemos visualizar y este está aplicado a una ingeniería en desarrollo sustentable y lo podemos aplicar a muchas otras áreas del conocimiento. Y su percepción de sentimientos, que el tener una buena actitud definitivamente es importantísimo para poder continuar con el aprendizaje. Es la base del aprendizaje, tener una buena actitud. Esta otra, que es en colaboración con Writing Lab, es identificar justamente cuáles han sido las trayectorias de los diferentes estudiantes y cuáles son los temas que causan conflicto a los estudiantes para llegar desde el inicio del curso hasta el final del curso y saber específicamente en qué tema tenemos que dedicar más tiempo los docentes, ¿no? Estos son trabajos en los que he colaborado, pero también desde el Tecnológico de Monterrey hacemos otras cosas. Tenemos el grupo del doctor Omar Olmos López, donde hacen predicciones de desempeño utilizando Machine Learning, y también del doctor Eric Larsen y del doctor Renato Ramírez, donde hacen predicciones de deserción en estudiantes de preparatoria. Realmente considero que Learning Analytics es una excelente oportunidad para todas las universidades para justamente conseguir pues ajustarnos a las necesidades que nos está preparando el siglo XXI y para el cual nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Agradezco la presentación de la doctora Claudia Camacho y aprovecho de invitar a la audiencia a que si tiene preguntas las vaya haciendo en los medios correspondientes, dado que tengo acceso ahí a las preguntas que ya han ido surgiendo de la audiencia. Habiendo mencionado esto, le doy el pase al ingeniero Nicolás Elton para que cuente de su experiencia en relación a YouPlanner. Nicolás, solo para chequear, micrófono ahí. Perfecto, Ahí sí. muchas gracias, ahora sí. Solo para hacer un contexto sobre la experiencia y sobre lo que hemos trabajado. Como ya me mencionaste, Isabel, Nicolás Elton, soy ingeniero de formación, hoy día soy el principal experto en educación de una empresa que se llama YouPlanner y que nos dedicamos a trabajar en datos con las universidades. Aquí les estoy mostrando una pequeña slide que me va a dar algo de espacio para poder ir contándoles un poco la experiencia que tenemos. Nosotros hoy día trabajamos 100% con educación terciaria. Y no es solamente el trabajo, sino que gran parte de las personas que estamos trabajando en YouPlanner somos personas que venimos de la academia y por lo tanto tenemos un interés bastante genuino por los problemas que estamos trabajando. Y hoy día este trabajo también se ha expandido a más de 16 países donde hemos logrado interactuar con bastantes sistemas, sistemas locales, sistemas internacionales de aseguramiento de la calidad, donde la analítica del aprendizaje hoy día ha pasado a ser una de las grandes discusiones y de los grandes temas, ¿no? El impacto que estamos haciendo hoy día
a través de las universidades con las que trabajamos es a cerca de 2.5 millones de estudiantes y hemos trabajado más de 150 proyectos en temas de análisis de datos, análisis de aprendizaje, ¿no? Y no solo eso, sino que también estamos trabajando mucho con gobiernos, estableciendo marcos y ayudando a establecer políticas de aseguramiento de la calidad que también se basan en análisis de datos para poder hacer procesos que sean realmente significativos para cada una de las instituciones, pero también para las oficinas centrales que los están llevando, ¿no? Y nuevamente hablando de impacto, el 80% de los proyectos y de los alumnos con los que estamos trabajando hoy día son alumnos dentro de los 3 primeros quintiles, ¿no? Son alumnos que llamamos en riesgo o vulnerables, lo que hace que también los proyectos sean especialmente complejos, pero también muy satisfactorios. El 20% del trabajo que hacemos hoy día es en instituciones públicas, trabajamos, como les decía, con gobiernos, pero también con universidades de los sectores públicos, en más de 230 campus y vale mencionar también que el 90% del trabajo que estamos haciendo hoy día es en Latinoamérica, ¿no? Somos una empresa latina que atiende universidades de Latinoamérica y estamos haciendo un trabajo bien interesante en temas de datos. Solo para complementar, Isabel, el trabajo o todo lo que les estoy contando ha llevado a que la experiencia, no solo mía, sino que de la empresa, básicamente hoy día sea bastante amplia, ¿no? Conocemos muchos sistemas, conocemos muchos ejemplos y el trabajo que hacemos lo hacemos sobre los datos de las universidades, por lo tanto también conocemos las realidades internas y cómo eso está afectando muchas veces o crea brechas que muchas veces no nos permiten hacer unos correctos análisis. Entonces, creo que desde la experiencia podemos hablar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, por compartir la experiencia de YouPlanner. Y esto también muestra señales de las posibles colaboraciones, no solo a nivel de academia, sino también academia e industria y gobierno. Así que me interesaba mucho también que ustedes pudieran ser parte de este panel. Y finalmente me gustaría también darle el pase al doctor Jorge Maldonado Maguad. Así que cuando tú quieras, Jorge. Perfecto, muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia híbrida, a los presentes allá en el TEC de Monterrey y a las personas que están siguiendo esta transmisión a través de los distintos medios digitales. Y como Isabel me presentó... Estás compartiendo toda tu pantalla. Oh. No vemos solo la presentación. Muchas gracias. Creo que ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, como decía, yo estoy en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Los saludo desde acá, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, yo tengo por un lado una visión, quiero presentar una visión bastante holística de lo que son las analíticas de aprendizaje. Esto un poco porque tengo un pie puesto en la academia, soy profesor de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Ingeniería y por el otro lado también a través de una consultora que fundamos denominada Edu Analytics, hemos podido trabajar en el desarrollo de varios proyectos que tienen que ver con el uso de la analítica. Es decir, la visión que quiero transmitirles de la analítica no es únicamente una visión a partir de la creación de la herramienta o del uso del dato para establecer métricas, sino que la analítica del aprendizaje a nosotros como universidad y dentro del sistema de educación superior nos está ayudando a tratar lo que es la huella digital de los estudiantes con el objetivo de poder tener una mejor evidencia de cómo llevar adelante con calidad los procesos educativos. De hecho, en algunos de los proyectos que hemos podido trabajar acá en Ecuador son el resultado de un proyecto europeo, de hecho en el que Isabel estuvo trabajando activamente, el proyecto LALA, desde donde se creó una comunidad de investigadores y de instituciones que están buscando adoptar analíticas de aprendizaje, pero como parte de su eje de transformación digital. Yo creo que este de aquí es uno de los ambientes con los que estamos más familiarizados generalmente. Los profesores somos investigadores, somos observadores y a través de nuestros sentidos podemos o buscamos evidencias sobre ese proceso de aprendizaje.
Pero ¿qué sucede cuando las aulas de clase, por ejemplo, escalan en número? Tenemos más de 100 estudiantes. ¿Qué sucede con esa investigación, con la retroalimentación, con la dirección de los procesos de aprendizaje que llevan los docentes? No se vuelven escalables y por ende los profesores necesitamos ayuda extra en las analíticas para poder hacerlos. Y peor aún, cuando como resultado de la pandemia nos llevaron detrás de un computador y perdimos esa interacción que teníamos con nuestros estudiantes. En ese sentido, la analítica del aprendizaje va a buscar potenciar o escalar las habilidades digitales que tiene un docente para hacer monitoreo, para hacer seguimiento o para realizar, por ejemplo, retroalimentación. En la analítica de aprendizaje, uno puede implementar distintos niveles de analítica dependiendo del nivel de dificultad que tienen y, por supuesto, van a aportar mayor valor. Les voy a presentar muy brevemente 4 ejemplos de los trabajos que estamos desarrollando actualmente. Cuando hablamos de un primer paso de analítica descriptiva, esto tiene que ver con la analítica que nos permite a través de los datos o la huella digital que dejan los estudiantes entender qué es lo que está sucediendo. Luego tenemos un siguiente nivel de analítica diagnóstica que nos permite tomar decisiones en el camino. Y los 2 niveles de analítica que son los más complejos de implementar, pero que requieren como base los anteriores, es la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. En este marco hemos trabajado, este fue un trabajo desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde analizamos, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes detrás de los MOOCs y buscábamos saber cómo hacer o cómo adaptar un mejor diseño de los estudiantes, adaptando los perfiles de autorregulación. Entonces, utilizando, al igual que con la doctora Claudia, algunas técnicas de minería de procesos, podíamos, por ejemplo, tener evidencia de cómo los estudiantes hacían transiciones entre una videolectura, una evaluación, etc. Este es un claro ejemplo de analítica, ¿sí?, de tipo exploratoria o de tipo descriptiva. Luego desarrollamos también un sistema de consejería académico que de hecho lo implementamos en la Universidad de Cuenca, y este sistema de analítica es de un nivel de analítica un poquito más arriba, no dentro del aula de clases, sino ya a nivel de gestión curricular, donde podíamos nosotros recomendar o ver, por ejemplo, cómo los estudiantes iban avanzando en su malla y tomar decisiones y ayudarles a tomar a ellos las decisiones necesarias para que, por ejemplo, si es que estaban por cursar asignaturas de 4º año, no queden pendientes asignatura de 1er año, que podrían poner en riesgo, por ejemplo, su carrera. Y de esta manera buscábamos retener la mayor cantidad de estudiantes y que completen su peso. Y finalmente les cuento a breves rasgos cómo llevamos la transformación digital de una asignatura que era presencial, ¿sí? Con la pandemia la llevamos prácticamente a una parte que es completamente híbrida. Aquí, claro, pensábamos cómo juntamos la parte sincrónica y asincrónica para poder trabajar con los estudiantes, pero sobre todo poder tener evidencia de los rastros que dejan ellos en la plataforma y que eso nos sirva como insumo para saber qué estaba pasando acá. Entonces, a través de utilizar metodologías activas de aprendizaje, el modelo pedagógico de clase invertido, algunas herramientas desarrolladas por Eric Mazur como el Just-in-Time Teaching, por ejemplo, para saber qué hacen antes de venir a la clase, comenzamos por entender cómo se comportaban los estudiantes en relación al diseño del curso. Muchos pensamos que los estudiantes recorren de forma secuencial el curso, pero a través de los modelos que obtuvimos nos dimos cuenta de que no. Y esto nos lleva a tomar decisiones sobre cómo diseñar dependiendo la tipología del curso, la tipología del estudiante, la disposición de los materiales. Luego tuvimos el desarrollo de una analítica de tipo diagnóstico a través de una herramienta denominada Flip My Learning, que es una herramienta, es un dashboard de visualización que nos permite hacer el monitoreo y el seguimiento a través de distintas métricas. Pero no basta solo con enseñar métricas, sino que esto tiene que permitir al docente tomar decisiones para mejorar el aprendizaje. Tal así que en la analítica predictiva, que es un tercer nivel que implementamos, podíamos conocer, por ejemplo, cómo iban los estudiantes y poder saber qué recursos accedieron y, sobre todo, la carga académica que tenían, por ejemplo, a lo largo de un semestre y cómo ayudarles a regular sus tiempos. Y finalmente, en lo que estamos trabajando ahora, estamos implementando un chatbot que va a hacer recomendaciones sobre estrategias de autorregulación para que los estudiantes puedan lograr los objetivos del curso y poder terminar o llevar sus cursos, ya sea de forma híbrida, presencial o de forma online,
sus cursos para que puedan lograr terminarlos. Entonces, esta es una mirada muy breve, holística, de cómo hemos implementado los 4 niveles de analítica a través de un ejercicio de utilizar la huella digital de los estudiantes. Pero ojo, el mensaje que quiero dejar es de que la solución no está en el diseño de la herramienta, la solución está en cómo nosotros hacemos que la herramienta me ayude a mediar los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y de hecho, las decisiones pedagógicas y las decisiones las toma directamente el profesor y no el computador. Simplemente el programa o el software nos ayuda o nos apoya en esas decisiones. Quiero agradecer a Jorge y a todos los panelistas por sus presentaciones. Yo ya tengo algunas preguntas para ustedes, dadas sus interesantes descripciones de cómo la analítica puede favorecer o mejorar problemas asociados a la calidad educativa, pero me gustaría volver a invitar a la audiencia a realizar preguntas. Pueden postearlas en el sistema establecido por la conferencia y así me las hacen llegar a mí. Entonces, en el intertanto, tal vez preguntarle, y ahí quien quiera, en el caso de los que estamos conectados en línea, pueden ahí levantar la mano con Zoom. A Héctor también me puedes hacer una señal para yo también estar al tanto, quien quiera tomarla. Teniendo en consideración las oportunidades previamente vistas en cada una de las presentaciones, ¿qué desafíos enfrentan hoy instituciones educativas en la región al querer incorporar este tipo de analíticas en su práctica diaria, en su toma de decisiones, en el apoyo de los estudiantes? Si a alguien le gustaría comentar en relación a esos desafíos. ¿Quién quiera comenzar? Veo que partimos por Nicolás. Partimos por mí. Muy bien. Yo creo, Isabel, que el principal desafío, al menos desde la experiencia que hemos tenido nosotros, son los datos, ¿no? Hoy día la base que uno encuentra por lo general en temas de datos todavía es muy básica, ¿no? Principalmente cuando trabajamos con universidades en Latinoamérica. Y eso hace que construir sobre esos datos también se vuelva muy difícil, ¿no? Muchas veces los proyectos se tratan más de construir data que de analizar data. Y por lo tanto el desafío o el gap que vemos con otro tipo de regiones, con regiones como Norteamérica o Europa, que son, hoy día podríamos llamar regiones quizás más avanzadas en algunos temas de educación, es que las plataformas que tenemos de datos en Latinoamérica aún nos falta. Si me permites, Isabel, complementar la respuesta. Ciertamente, las universidades por lo general no están listas para utilizar esos datos, y como investigador me tocó estar tocando puertas, sacando alguna información para poder trabajar, y es complicado. Desde la academia también está complicado, y justamente por eso esta iniciativa busca preparar esos datos, dejarlos listos para poderlos ofrecer a investigadores para hacer esa labor. La ventaja es que pues son datos del TEC, lo que encontremos, lo que se encuentre, pues puede ser fácilmente implementado, y las universidades en un momento dado van a tener que también tener esa apertura, ¿no? Esa apertura para poder mejorar sus procesos. Entonces, creo que los datos ciertamente es un gran problema por ahí. Gracias, Héctor. Claudia y luego Jorge. Muchísimas gracias. Sí, yo quisiera comentar 2 aspectos. Uno es la conformación de los equipos de trabajo. Learning Analytics no es, como comentó el doctor Jorge Maldonado, pues no es algo sencillo, es una conjunción de áreas diferentes. Y justamente una parte importantísima, como señaló el mismo doctor, pues es tratar de que esta herramienta sea entendida por nosotros los docentes. Finalmente, los docentes, los estudiantes, tomamos las decisiones. La analítica de datos solamente nos da justamente una visión, nos dan los informes, pero nosotros tomamos los datos. Entonces, tenemos que tomar esas 2 partes, la parte de los estadistas, la parte de los programadores, y poderla integrar justamente con los docentes, que podamos entender. Eso sigue siendo, yo creo que sigue siendo un reto a nivel mundial, ¿no?
esa parte. Y a nivel local, a nivel Latinoamérica, si bien nosotros en el Tecnológico de Monterrey somos muy afortunados, la institución nos ha brindado todo un soporte justamente para poder continuar con la educación a distancia en línea forzada por el COVID-19, pues el gap debido pues justamente a la poca accesibilidad a las redes de internet, ¿no? A los equipos de cómputo, sigue siendo una realidad en nuestros países, tristemente. Y considero que justamente de ahí viene lo que comenta Nicolás y de lo que comenta Héctor, que es, pues nos faltan datos, claro, porque aunque hemos llevado todo a la virtualidad, al mundo digital, pues aún así tenemos gran parte de nuestros estudiantes que siguen limitados por el acceso a Internet y el acceso a la tecnología. Muchas gracias, Claudio, por esa reflexión. Jorge. Sí, comentarles, por ejemplo, a través del proyecto LALA, cuáles son las barreras y algunos factores que identificamos. De hecho, junto con la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de Investigación y la Academia, que es seria en Ecuador, que congrega a todo el sistema de educación superior y algunos colegios y tecnológicos, nos dimos cuenta que, claro, desde lo tecnológico, el tener los datos es importante para poder desarrollar las soluciones. Sin embargo, como parte de esta transformación digital, nos dimos cuenta que también existen barreras, por ejemplo, de tipo económico, puesto que tener soluciones de analítica a distintos niveles implica tener el recurso humano y las infraestructuras adecuadas para poder, por ejemplo, como comentaba Héctor hace un momento, anonimizar la información, que no es un proceso trivial y que, por ejemplo, dependiendo la parte legal en distintos países en Latinoamérica, se da un tratamiento tan riguroso como puede ser las normas de la GPRD en Europa, como algo a lo mejor no tan riguroso como las leyes que podemos tener, por ejemplo, en Ecuador. También desde la parte cultural existen barreras y coincido con la doctora Claudia en que somos los profesores, ¿no es cierto?, el punto de entrada del proceso de digitalización o el proceso de transformación con analíticas de aprendizaje, pero deben estar empujados también desde la parte institucional a través de políticas que faciliten de tal manera que los docentes vean que su trabajo está siendo apoyado por la implementación de estas analíticas de aprendizaje y que no suponga una carga adicional o una carga burocrática extra a lo que ya está haciendo. También existe desconocimiento o barreras, por ejemplo, de orden conceptual y pedagógico, puesto que a lo largo de distintas charlas, talleres que se han realizado a través de la comunidad LALA, hemos podido notar que a veces se confunde analítica de datos con analíticas de aprendizaje. Yo creo que las analíticas de datos son una parte, la parte, digamos, donde estamos como picando la pala sobre la piedra para hacerla pedacitos. Aquí pasa lo mismo. Pero la analítica del aprendizaje va un paso más allá y busca mejorar los contextos en los que ocurren los aprendizajes de los estudiantes a través de los datos o la información o las técnicas de datos que se puedan aplicar. Y por otro lado, finalmente, en un trabajo que tú misma condujiste, Isabel, existen barreras de orden político y organizativo, y tú te diste cuenta que a nivel del aula de clase, a nivel curricular y a nivel, por ejemplo, de rectorías o de vicerrectorías académicas, existe un desconocimiento de cómo adoptar soluciones de analítica de aprendizaje dentro de las instituciones de educación superior, que permitan de alguna manera cambiar esa cultura de cómo estamos haciendo, ¿no es cierto?, nuestros procesos académicos. Es un cambio fuerte, es un cambio cultural fuerte, puesto que es cambiar el ADN de una universidad, pero tomando decisiones ahora basadas en los datos y ya no tanto en las percepciones. Muchas gracias, Jorge, por compartir eso. Efectivamente, dentro del contexto del proyecto LALA, y también es algo que ustedes han mencionado, hay desafíos a distintos niveles, hay desafíos más técnicos, tecnológicos, como podrían ser asociados a la disponibilidad de datos, a la infraestructura que eso requiere, pero también institucionales, éticos en relación a la protección y el resguardo de los datos, que de alguna manera nos conllevan a que tenemos el deber de utilizarlo en pos de mejores aprendizajes, pero también requeremos hacer un uso responsable de ellos. Pensando como que ya nos van quedando menos minutos, pero acá hay una pregunta por parte de la audiencia, y en esta línea de que tal vez no hace falta y tenemos que construir para disponer de datos y poder implementar este tipo de iniciativas, desde su perspectiva, ¿qué tipo de datos son los que son los más relevantes de recolectar para efectos de poder retroalimentar procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Y cuáles son los retos? Si uno pudiera hablar de datos específicos que son relevantes
y que podrían ser útiles para este tipo de herramientas y para retroalimentar la toma de decisiones. Si alguien quisiera comentar. ¿Claudia? Bueno, ahí es una pregunta muy interesante porque nos vamos justamente al aula de clase, ¿no? Y al proceso de aprendizaje en sí. Pero ahí sí es importante que hay muchos datos que se pueden analizar. Justamente por el ejemplo que dio el doctor Maldonado, pues podemos ver la trayectoria, por ejemplo, que sigue un estudiante en un curso en línea. Eso puede ser una. Los resultados en sus evaluaciones, pero también algo importantísimo son sus conexiones, cómo se correlaciona con sus compañeros, cómo va relacionando con sus colegas, con sus peers, para justamente ir aprendiendo. Entonces, eso es algo muy importante, pero también otra es que sea una retroalimentación rápida, eficiente, para que tanto el docente como el estudiante puedan tomar decisiones. La parte de visualización de esos datos también es muy importante porque pues no nos podemos esperar a que te pase un año, ¿no? Realmente el efecto que va a tener en el estudiante pues lo necesita el día que lo está haciendo, en el momento en el que está aprendiendo, para que él pueda tomar mejores decisiones y igual el profesor. Muchas gracias, Claudia. Jorge. Sí, complementando a lo que manifiesta la doctora Claudia, de hecho, los orígenes de datos o las fuentes de datos pueden ser cuantitativas o cualitativas. Podemos hablar, por ejemplo, de los Learning Management System, que recoge las trazas, los clics de los estudiantes, pero también podríamos agregar datos, por ejemplo, de encuestas o incluso datos de redes sociales, no sé, de Twitter, de Facebook, donde hay también espacios de colaboración, o incluso, por ejemplo, los mismos datos curriculares, el sílabo o el descriptor de una asignatura. En este sentido, creo que también aquí vale introducir una subárea de las analíticas del aprendizaje que se llaman las analíticas multimodales. Y de hecho, me parece que en NYU, en la Universidad de Nueva York, el doctor Javier Ochoa es pionero en este tipo de trabajos. Y ellos, por ejemplo, a través de dispositivos que construyen, pueden censar qué es lo que está pasando en el trabajo colaborativo, a través del uso de una cámara, de captar la voz, por ejemplo, de los estudiantes. Y vamos agregando, integrando distintas fuentes de datos. Y creo que es una forma bastante atractiva de poder tener, no la visión completa, pero sí una gran parte del proceso de aprendizaje. Gracias, Jorge. Nicolás. Sí, y yo quería agregar nada más, ¿no? Hay una dimensión que creo que es súper importante, que son cosas que son básicas, ¿no? Muchas veces intentamos de tomar más de lo que podemos masticar, como decimos nosotros, en el sentido de que todavía existen muchas universidades donde uno llega y el programa de la materia, el programa de curso sigue estando en el cajón del profesor, ¿no? Entonces hay un tema base de digitalización de los materiales básicos académicos que creo que es súper importante abordar. Hoy día datos, por ejemplo, voy a dar un dato trivial, pero la UNESCO, si uno va a los datos que se recolectan a nivel gubernamental para países que son que llamamos desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Europa, solamente el 60% de las universidades reporta data consistente a los gobiernos centrales. O sea, en un mundo así de desarrollado tenemos todavía un 40% que no es capaz de producir datos consistentes. Entonces yo creo que hay que atacar primero también muchas veces cosas que son más higiénicas. Gracias, Nicolás. Nos van quedando unos pocos segundos, así que aprovecho de preguntarle a Héctor, ¿dónde puedan encontrar información de las convocatorias? ¿En el Observatorio de Innovación o en cualquier espacio? Si puedes reiterar ese mensaje para la audiencia. Sí, claro. Respecto a el Living Lab y el Data Hub. Sí. A través del observatorio vamos a estar haciendo llegar las convocatorias, también en nuestro sitio web, iflldh.tec.mx, ahí pueden encontrar información, y en las redes sociales tenemos que estar difundiendo a través de las redes del IFE, del Instituto para el Futuro de la Educación. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Héctor, y bueno, a nombre de los organizadores del Congreso Internacional de Innovación Educativa, me gustaría agradecer también al resto de los panelistas por su disposición a compartir sus experiencias con esta audiencia, y también a la audiencia que lamentablemente no pudimos estar presencialmente, pero sí de modo híbrido y conectar también con sus preguntas, y espero que haya sido un panel inspirador. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, panelistas, por este panel tan inspirador. Los invitamos a acompañarnos en nuestro siguiente evento especial, la final Global EdTech Startup Awards 2021, en punto de las 16:30 horas. Les recordamos revisar la agenda de la app del CIE para los eventos paralelos y todas las actividades que están preparadas para ustedes el día de hoy. Y muchísimas gracias nuevamente. I would've kept my heart in two to give you an ounce to buy. And if it's not enough for you,